Agradecele, dile gracias, gracias, gracias Padre eterno. Hoy yo vengo a adorarte, hoy yo vengo a exaltarte, hoy vengo a abrir mi boca para glorificar tu santo nombre. No importando mis cargas, no importando mis preocupaciones, hoy yo vine a dejar todo delante de ti y vine solo a preocuparme por exaltar tu santo nombre. Heme aquí, Señor, yo estoy dispuesta a glorificar tu santo nombre, a hacer tu voluntad en medio de tu alabanza, en medio de tu presencia, Señor. Hoy yo vine a gozarme, hoy yo vine a glorificar tu santo nombre, Señor. Te exalto, Señor. Cuando pienso en tu cruz y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero
adoración, Señor. Solo ante ti yo me inclino. Te cantamos, me inclino ante ti, el Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno eternamente. Extendemos nuestras manos, Señor, en dependencia de ti. Tú eres digno sobre todo. Nuestro corazón rendimos ante ti, Señor. Es hermosa tu presencia. Es hermosa tu grandeza. Tú eres digno eternamente. No nos importa lo demás, Señor. Este momento es uno contigo, Señor. Solo ante ti, Señor. Levantamos nuestra voz, levanta tu voz, iglesia. Dile, tú eres digno. Tú eres digno eternamente. Digno, impresionante. Digno. Solo ante ti yo me inclino. Aquí está tu iglesia, Señor. Tus manos levantadas. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Dios les bendice, amados hermanos. Buenas tardes, noches. Sean bienvenidos una vez más en este miércoles, que es miércoles de discipulado. Gloria a Dios, porque el pastor Rafael se preocupa por nuestro crecimiento espiritual y pues busca la manera en que seamos edificados como iglesia, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con esta enseñanza que lleva por título El mensaje de Cristo a las iglesias. El hermano Fernando Munguía el miércoles pasado nos hizo el favor de entregar la bendición, porque fue una bendición este discipulado, de la primera parte de la iglesia de Sardis. Fue un mensaje muy, muy edificante, confrontante. Por lo menos a mí, hermanos, me gusta ese tipo de mensajes que confronten,
que nos lleven a modificar nuestra manera de vivir como cristianos, para que seamos transformados y así alcancemos la estatura del varón perfecto, hermanos. Bueno, pues vamos a iniciar con la segunda parte de la iglesia de Sardis. El hermano Fernando Munguía nos hizo el favor de entregarnos, de leer Apocalipsis 3, del verso 1 al verso 3. Yo les comparto igual Apocalipsis capítulo 3, pero del verso 4 al 6. Vamos a iniciar, hermanos, si me acompañan, vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, gracias te damos, Señor, porque nos permite reunirnos como iglesia, Padre, para escuchar de tu palabra, para escudriñar tu palabra, Señor, para que seamos edificados como iglesia, Señor, para que alcancemos tu estatura, Señor, y en algún momento, Padre, podamos reunirnos contigo, Señor. En esta tarde yo te pido, Señor, que toda oposición, Señor, para que este estudio se lleve a cabo, Señor, caiga, Señor, ante tus pies, Padre, y pueda llegar este mensaje a mis hermanos, Señor, para que seamos edificados, mi Señor, para que alcancemos tu estatura, mi Señor. Sensibiliza nuestros corazones, Padre, sensibiliza nuestros oídos espirituales, Padre, para que esta palabra, Señor, que voy a dar, Señor, seas tú, Señor, el que la dé, Señor. También te pido, Padre, que mis hermanos, Padre, pongan, Señor, en su corazón el querer como el hacer, mi Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar. Es Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. En el verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Verso 6: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hermanos, vemos que en el verso 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Hermanos, aunque la iglesia de Sardis tenía una reputación de estar viva, en realidad solo un pequeño número de sus miembros lo estaban. Este pequeño número lo formaba el remanente fiel de Dios, hermanos. Y esta inconsistencia de la otra parte de la iglesia que vemos en los creyentes es una característica muy especial del ser humano, hermanos, que también lo encontramos en las iglesias de la actualidad con algunos hermanos. Y estas características también las encontramos en la Biblia, hermanos. Por ejemplo, lo vimos en el libro de Génesis, que durante el diluvio solo 8 personas se salvaron. También lo vemos en el libro de Números, donde los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra de Canaán, solo 2 llegaron a poseerla, hermanos. Y en el libro de Mateo vemos que a pesar de que 5,000 personas, hermanos, comieron del milagro de la multiplicación de panes y peces que hizo Jesús, solo 12 creyeron. Solo 12 se quedaron con él cuando los demás lo abandonaron. Es una condición, es una característica muy lamentable, hermanos. Pero este pequeño remanente fiel de la iglesia de Sardis eran los que no habían manchado sus vestiduras, hermanos. En el Antiguo Testamento narra que si alguien tocaba un cuerpo muerto, esa persona la consideraban que quedaba contaminada o manchada. Consideraban que había muchas formas de contaminarse con los muertos. Pero aquí, amados hermanos, debemos entenderlo solo como una figura. Y eso es para expresar que la iglesia de Sardis se había contaminado con el paganismo de otras culturas, de otros pueblos, con las costumbres e idolatrías de otras culturas. Es decir, se habían extraviado siguiendo doctrinas o prácticas que desagradaban al Señor. Prácticas de personas que espiritualmente estaban muertas, hermanos, y que por convivir con ellas o hacer lo que ellas hacían, se contaminaban espiritualmente, hermanos. No olvidemos que es muy fácil contaminarse espiritualmente, a eso me refiero. Cuando en algún momento, por un descuido o negligencia de nuestra parte, dejamos nuestra comunión con Dios, y eso es muy importante, la comunión con Dios.
con nuestro Padre Celestial y entramos en comunión con el mundo. Desgraciadamente allí es cuando abrimos puertas y por ese descuido nuestras vestiduras las manchamos, hermanos. En este mismo verso, en el 4, dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este remanente fiel al que se refiere en este verso, hermanos, dice: andará con el Señor. Gloria a Dios, hermanos, porque una cosa es que nosotros digamos andamos con el Señor, y otra muy diferente, que Dios declare que Él andará con nosotros. Qué gran privilegio es ese, hermanos. Pero esto es solo para quien tenga una comunión con el Señor, para aquellos hijos que cuidan sus vestiduras, que tienen una relación con Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amados hermanos, ¿y quiénes podrían ser los enemigos de Dios? Pues los que no han aceptado realmente a Cristo, los que no son salvos, porque Cristo ya nos reconcilió con el Padre. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. El cuidar de nuestras vestiduras, hermanos, requiere de un gran compromiso de nuestra parte y de una total y absoluta consagración a Dios. No hay un intermedio, o es frío o es caliente, hermanos. El escritor del libro de Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esto quiere decir, hermanos, que sin santidad es imposible verlo, ni mucho menos entonces es caminar a su lado. Si no se tiene esa santidad lograda, que a través con una comunión íntima y personal con Dios, hermanos. Si no tenemos esa comunión, no estará con nosotros. Y su promesa de Dios es: Él estará con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, hermanos. Y realmente, hermanos, este era el problema de la iglesia de Sardis y de muchas otras en la actualidad, hermanos. Habían dejado de andar con el Señor, habían descuidado su comunión, lo olvidaron, no entendiendo que la comunión es lo que nos mantiene con vida en nuestro andar diario como cristianos, hermanos. Y vemos que en este mismo versículo añade que tendrán vestiduras blancas porque son dignas. Estas vestiduras blancas, hermanos, representan la pureza y la santidad que produce la justificación de nuestros pecados por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obra en la cruz, hermanos. Estas personas de vestiduras blancas y dignas a las que se refiere en este verso son aquellas a quienes el Cordero de Dios lavó sus pecados con su sangre, como lo dice en el libro de Apocalipsis 1:5 y Apocalipsis 7:4. De ninguna otra manera, hermanos, podemos alcanzar esta dignidad. No existe otro medio que nos justifique. Y seamos honestos, hermanos, no es por lo que hagamos o no hagamos, no es por obras. No nos engañemos, hermanos. No, si no fuera por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todos estaríamos destituidos. El profeta Isaías dijo en Isaías 1:18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Por otro lado, hermanos, esta pureza es necesaria para poder estar en la presencia de Dios. La necesitaremos para entrar en el cielo, porque los invitados a las bodas del Cordero irán vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, como está escrito en Apocalipsis 19 del verso 7 a 9. Estas vestiduras obligadas para entrar a las fiestas de las bodas del Cordero, que precisamente había narrado nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22 del 1 al 14. Así es como tenemos que entrar, con vestiduras de lino fino, hermanos, para entrar a las bodas del Cordero. Y bueno, hermanos, así es que tenemos que estar preparados para ese momento y debemos empezar ya. Yo le invito a que empecemos ya, hermanos, a cambiar a nuestras vestiduras,
a vestirnos de Cristo, como nos exhorta el apóstol Pablo, que lo vemos en el libro de Efesios, capítulo 4, del verso 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados hermanos, despojémonos de toda práctica vieja y vistámonos de Cristo. Caminemos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, y así renovaremos nuestras vestiduras. Y por favor, hermano, yo le invito a que valoremos esas vestiduras, porque, amado hermano, esto no es un juego. Cristo se entregó por cada uno de nosotros. Lo invito a valorar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y caminemos, hermanos, esperando alcanzar una madurez espiritual para resistir todo ataque del enemigo, hermanos. Dice en el libro de Primera de Pedro que nuestro enemigo estará como un león rugiente queriendo robar, matar o destruir. Estemos atentos, hermanos, a sus ataques. Amado hermano, todos nosotros ya fuimos vestidos de vestiduras de lino fino que representan a nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, no temas, no vas solo. El Espíritu Santo está contigo, porque como dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan: yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz en este mundo. Van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Vendrán situaciones? Sí, hermano. ¿Seremos tentados? Sí, hermano. Pero no hay nada que no podamos resistir en Cristo Jesús. Y a medida que pase el tiempo, como cristianos, no seremos los mismos. Estaremos con las mismas vestiduras, sí, hermanos, pero seremos otros. El diablo verá a otro, porque somos como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los mismos que cuando iniciamos nuestra vida en Cristo no lo seremos, hermanos. En nosotros habrá otro nivel espiritual, habrá una madurez espiritual, hermanos, porque eso se va adquiriendo, hermanos, al pasar del tiempo, una madurez espiritual, y para poder conservar también así nuestras vestiduras, hermanos, blancas, resplandecientes para nuestro Dios, hermanos. Y para eso debe haber unas estrategias, hermanos, que a continuación yo se la doy, hermano, una sugerencia. En 2 de Samuel, se me acompañan, en el capítulo 21, verso 15, dice: una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Verso 16: Isbi Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Verso 17: pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó a rescatar a David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla, ¿por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Amados hermanos, los filisteos eran enemigos de los israelitas. Eran quienes enviaron al gigante Goliat a pelear con David. Y vemos que nuevamente los mismos enemigos de David estaban atacando a Israel. Imagínense, hermano, después de toda una vida, David, después de toda una vida de haber peleado con los filisteos, una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel. Y ahí está David, que se hizo, hermanos, conocido porque salió del anonimato precisamente por pelear con un gigante filisteo y matarlo cuando aún él era un jovencito. Y aquí está nuevamente David, 40 años después, siendo él ya un hombre completo, un general de los ejércitos. Ha gobernado una nación entera que es Israel. Ha llenado de alabanzas a Dios. Era un hombre usado tremendamente por Dios. Pero cuando los gigantes entran a atacar a Israel, allí tienes a David peleando una vez más con lo mismo, con un gigante de la misma familia. ¿Y saben lo que pasa con él, hermanos?
se queda exhausto, demasiado rápido. A David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Hermano, lo que le quiero decir a cada uno de ustedes, que tal vez tú ya sabes que Dios te ha dado unas vestiduras de lino fino, que te has despojado del viejo hombre, pero quizás, hermano, curiosamente estás exhausto en tu caminar como cristiano. Están cansados de luchar con las mismas cosas, con las mismas situaciones. El enemigo puede mandarte un mensaje, hermanos, arrojarte un dado a la mente, diciendo que tú eres el mismo. Puede decirte que no has crecido nada, no importando cuánto tiempo haya pasado. Te intentará confundir diciendo que no has cambiado en nada. Y si has fallado, peor aún, hermano. Y cuidado, si el enemigo te logra convencer de este mensaje, porque, hermano, literalmente, si te convence de este mensaje, te mata. Porque lo que sigue después de eso es que lo que pasa con muchos hermanos lo han hecho, desertan del evangelio, se van confundidos diciendo, ¿y para qué entonces pelear? ¿Y para qué? ¿Y para qué sigo como cristiano si caí, si ya no soy digno? ¿Y qué pasa? Botan sus vestiduras, esas vestiduras que Dios le dio de lino fino las botan, y sus armas, y se apartan del evangelio. No sé ustedes, hermanos, pero yo, después de muchos años que hemos estado en el evangelio, hemos visto que muchos hermanos se apartan lamentablemente del evangelio. ¿Y por qué? Por esta resolución. Y hermano, yo les comparto, les soy honesto, también en algún momento quise tirar la toalla pensando que no era lo suficientemente bueno para luchar con esas cosas, pero por la gracia y amor y misericordia de nuestro Señor, sigo adelante, porque mi condición de imperfección contra la condición perfecta de un Padre Celestial que nos ama y está ahí siempre esperándonos, tendiéndonos la mano, hermanos. Siempre hay que confiar en la gracia de nuestro Señor y siempre ponernos en sus manos. Y es que, hermanos, hay que ponerse a pensar que el hombre, en el caso de David, que el hombre que estaba peleando nuevamente en el campo con ese gigante, no es el mismo que mató a Goliat. Eso es muy curioso, hermanos. Es cierto, tal vez tenía experiencia, sí, ya no llevaba un atuendo de pastor, llevaba vestiduras de guerrero de Dios, pero tiene 40 años encima, tiene ese pequeño detalle, 40 años encima, hermanos. A ver, hermanos, lo que intento decirles es que ese hombre ya no es un pastor de ovejas. Ese pastor de ovejas lo hubiera podido matar Goliat anteriormente y no pasaba nada. Pero, hermanos, matar al rey de Israel, eso sería otra historia. Si al rey de Israel lo matan, se desarma una nación. Ahora imagínese, amado hermano, ¿a quién intenta confundir el enemigo? ¿O por qué intenta confundirlo? Tal vez usted ya es un padre de familia, y si a usted el enemigo lo confunde, no solo usted cae, también cae su familia, hermanos. El enemigo, estemos conscientes que puede destruir ministerios. Hay hermanos que pueden ser confundidos, que tienen o que van a tener a futuro un ministerio. Y si son confundidos antes de que tengan el ministerio, muchos hermanos que a través de ellos van a ser convertidos, no llegará la palabra. Por eso el enemigo le interesa destruir a esos hermanos, para que no llegue la palabra a estas personas, hermanos. El enemigo puede destruir ministerios, puede destruir también familias, porque por eso el enemigo, no importando qué vestiduras llevemos puestas, el enemigo intenta volver a golpear con las mismas situaciones, con lo mismo, con las mismas pruebas, con las mismas tentaciones, porque sabe que muchos desgraciadamente se quedan exhaustos, están exhaustos, hermanos, se encuentran exhaustos, y el enemigo intenta golpear con las mismas situaciones, con las mismas tentaciones, porque sabe de qué pie cogíamos, hermanos. David le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David era un muchacho apasionado por Dios, hermanos. Amaba la presencia de Dios
conocía la presencia de Dios. La misma pasión que llevó a matar a Goliat es la misma pasión que llevaba a enfrentarse con ese nuevo gigante. Amado hermano, tú puedes seguir con la misma pasión, pero en otra época necesitas una estrategia distinta. Porque si tú atacas a los gigantes que se presentan en tu vida con las estrategias que hace años, cuando recién recibiste a Cristo, el enemigo te puede acorralar, como le pasó a David. No porque seas débil, hermano, no confundamos, pero debes de estar consciente que después de años las condiciones de tu vida han cambiado. Tal vez a tu vida han llegado otras responsabilidades, tal vez te casaste o ya tienes hijos, y desgraciadamente te has olvidado de tu Padre Celestial. Han cambiado el orden de prioridades en tu vida, dejando de ser lo primero en tu vida nuestro Padre Celestial, dejando de buscarlo primeramente en las mañanas, hermano. Hermanos, ustedes llevan unas vestiduras en su vida representando a Jehová, Dios de los ejércitos, pero el hombre que se para frente a ese gigante ya no es el mismo. Eso estemos conscientes. Ya no es el mismo de hace algunos años. Estamos nosotros en otro nivel espiritual. Recuerden, hermanos, nosotros vamos en aumento de gloria en gloria. Y así es, amado hermano. Ese hombre ya no puede presentarse con piedras. ¿Es el mismo filisteo? Sí, el mismo filisteo que se para frente a nosotros es el mismo. La misma batalla, sí, solo que ahora con una espada nueva. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El enemigo se presenta con artimañas nuevas. ¿Para qué? Para hacernos caer. Hermanos, lo que quiero decirles que ante esa batalla, la manera de cuidar nuestras vestiduras, peleando la buena batalla de la fe contra un enemigo que cambia de artimañas. Y si tú, hermano, no tienes una estrategia nueva y le sales con piedritas, cuando en realidad ya eres un hombre de guerra, hermano, te puede acorralar tus gigantes, como lo tenían a David. Dice en los versos que leímos que lo tenían acorralado, listo para matarlo. Y gloria a Dios, hermanos. Ahí estaba Abisai, hijo de Sarbia, que llegó a rescatar al rey David. Para aquellos que están cansados, hermanos, para aquellos que pelean con las mismas cosas, quiero decirles que no desmayen, hermanos. Hay ayuda que viene en camino. Hay ayuda que viene en camino, hermanos. El Abisai que usted y yo necesitamos es el Espíritu Santo. Dios ha enviado a su Espíritu Santo para sacarnos adelante. Dios ha enviado a su Espíritu Santo para levantarnos las manos cuando tú estás débil. Dios ha enviado a su Espíritu Santo a pesar de que por tu negligencia has manchado tus vestiduras. Has olvidado quién eres y lo que vales para Dios. Has olvidado que eres hijo o una hija amada para Dios, que eres una nueva criatura. Es cierto, tal vez estás batallando con los pensamientos del pasado, pero el Espíritu Santo te va a ayudar a renovar los pensamientos. Solo tienes que buscarlo, solo tienes que entrar en un lugar en lo secreto. Dice en el libro de Juan, capítulo 14, verso 17, dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí. Amado hermano, nosotros sí lo conocemos, hermanos. Porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. El Espíritu Santo, hermanos, está en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es quien testifica de la verdad. Él es la fuente del testimonio de la revelación personal. Él es quien puede guiarnos para tomar decisiones y nos protege del peligro físico y del peligro espiritual. Él es el consolador. Él es quien puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza, hermanos. Él es un Abisai que viene cuando tú estás perdiendo las fuerzas, hermano.
porque Él nunca las pierde para ti. ¿Y sabes dónde está el Espíritu Santo, hermanos? Sí, hermanos, si estás pensando, Él está en la iglesia celebrando al Rey. Sí, hermanos. Y en otras tantas, hermanos. Pero lo más importante, Él está en ti y no viene de visita. En el Antiguo Testamento, hermanos, vemos que venía sobre profetas, venía sobre reyes. Y por eso la gente tenía que ir a consultar a profetas, porque el Espíritu Santo no estaba en las personas. Pero ahora el Espíritu Santo está en mí, está en ustedes, está en los pastores, está también en los chicos de la alabanza, está en cada uno de los servidores, está en cada uno de los que asisten a la iglesia. El Espíritu Santo está en cada creyente. Él nos va a dar fuerzas, hermanos. Él nos va a hacer como Jesús. Nos va a dar fuerzas para cuidar nuestras vestiduras de lino fino. Nos va a dar poder para ser testigos. Él está en todos nosotros, hermanos. Además, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. En nuestra debilidad, dice en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Gloria a Dios, hermanos. Yo te invito, ábrele los brazos a la Abisaí que Dios te envía cuando estás en peligro o cuando estás siendo tentado. Abre tus oídos espirituales y escucha su voz cuando Él te trae la palabra a través de estas escrituras, hermanos. Porque te va a traer una palabra puntual para tu necesidad y para tu lucha cuando tú más lo necesitas, hermanos. Hermanos, y ahí fue cuando los hombres le dijeron a David: tú no vuelves a salir al campo de batalla, porque ya no eres ese pastorcito que vence gigantes, eres el rey de nosotros. Tenemos que cuidarte porque tú eres la luz de Israel. Eso le declararon sus hombres a David, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, viene a cuidar tu luz, tus vestiduras, tu conciencia. Cuando una persona está en peligro, hermanos, es porque está perdiendo esa luz, hermanos, ese fuego de Dios. Por eso en el libro de Apocalipsis, el Señor le envía un mensaje a la iglesia y le dice: has perdido tu primer amor, arrepiéntete, vuélvete y haz las primeras obras, porque si no las haces, le dice una palabra muy fuerte, dice: quitaré el candelabro, tu lámpara la quitaré. Eso le dice el Señor a la iglesia, hermanos. Hermanos, lo que dicen las escrituras, entendamos que no es una sentencia. Todo lo que dice las escrituras, hermanos, es una advertencia. No permitas, amado hermano, que nadie apague tu luz. No permitas que ningún gigante venga a manchar tus vestiduras que Dios te ha dado. Por muy fuerte que sea la batalla o tentación, no lo permitas, hermanos. Yo te invito a eso. Y para eso, hermanos, el fuego de Dios tiene que alimentarse. Tú tienes que darle lugar al Espíritu Santo en lugar de apagarlo. Porque te voy a decir una cosa, hermanos. La estrategia del enemigo es que tú quedes fijo, ahí parado, peleando contra un enemigo, en vez, hermanos, de ir a la fuente, hermanos, a la fuente y gozarnos y llenarnos de la vida y de la sabiduría que hay en la fuente, que es el Espíritu Santo. Si tú te quedas allí quieto, hermanos, ahí inerte, lamentándote, ahí diciendo: ay, es que esta es mi debilidad, es que esta es mi lucha, tengo que luchar con esto toda mi vida, con estas situaciones, con estas pruebas, con estas debilidades. Hermano, si te quedas allí, seguramente tus gigantes te acabarán. La estrategia no es quedarte allí esperando a que tus gigantes te golpeen. La estrategia es mantenerte a distancia, pero conectarte con el Espíritu Santo, que te va a capacitar para que tú puedas enfrentar los retos de la vida y así puedas mantener tus vestiduras limpias ante Dios, hermanos. Hermanos, todos nosotros necesitamos del Espíritu Santo y la batalla se determina, hermanos, como le dije hace un rato, en un lugar, en lo secreto. Pero es importante, hermanos, que sepas que a quién tú estás alimentando. Es importante que sepas si estás alimentando, si le estás dando importancia
al Espíritu Santo o le estás dando importancia a tus gigantes? Si estás alimentando a tus gigantes o estás avivando el fuego de Dios. El apóstol Pablo dijo en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos. Amados hermanos, en otras palabras, no le demos rienda suelta a cosas que no conducen a nada. Dice Pablo: más bien sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, cantando himnos espirituales. En otras palabras, tenemos que aprender a conectarnos con el Espíritu Santo, que es quien nos guarda de que ensuciemos nuestras vestiduras, hermanos. Y es que, hermanos, es tan fácil caer en las artimañas del enemigo, es tan fácil caer en sus ataques, y usted puede pensar que ese pecado que usted practica no le ofende a Dios, porque a su parecer no es tan grave, hermano. Pero hermano, yo le quiero decir que pecado es pecado. Dice en el libro de Gálatas 5: un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, amado hermano, tal vez en todo tú estás intentando agradar a Dios, pero por ese pequeño pecado, por ese pecado que usted le llama así pequeñito, por ese insignificante pecado, todo lo que usted hace, todo lo bueno intentando agradar a Dios, ya no sirve, hermanos. Ese pequeñito pecado ha manchado sus vestiduras, hermanos. Así es que un poquito de masa leuda, un poquito de levadura leuda toda la masa, hermanos. Entonces, hasta los más mínimos detalles, esos pequeñitos pecados, hay que apartarnos de ellos y consagrarnos a Dios. Bueno, hermanos, seguimos. Ahora el verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El Señor sigue hablando del remanente fiel, aquellos verdaderos creyentes que estaban dentro de la iglesia de Sardis. Ahora se les describe como vencedores, y a ellos el Señor les promete que los vestirá de vestiduras blancas. Aquí vemos con mayor claridad, hermanos, lo que decíamos anteriormente, que estas vestiduras no son dadas por el Señor, y que no las conseguiremos por nuestras obras o por nuestros propios méritos, hermanos. Aquí las vestiduras blancas, hermanos, representan la victoria que el Señor da a los creyentes juntamente con Él. Cuando el Señor se presente en este mundo para juzgar, vendrá rodeado de los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, para disfrutar juntamente con Él de su victoria, como dice en Apocalipsis 19, del verso 14 al 15. Bueno, hermanos, también en el verso 4 dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de los vencedores, de los verdaderos creyentes, está registrado en el libro de la vida. Como lo dice, le doy los libros, los capítulos y los versos. Ya posteriormente ustedes lo leen, hermanos. Por tiempo no lo leemos. Dice Filipenses 4:3, también está en Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 20:12 y Apocalipsis 21:27. Hermanos, en este versículo, en el pasado, se garantiza que el nombre de los verdaderos creyentes no se borrará del libro de la vida. En el verso 5 dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, hermanos, y ya es por último, una nueva promesa del Señor Jesucristo que garantiza la plena aceptación de su iglesia fiel delante del Padre
celestial y delante de sus ángeles. También el verso 6 dice, Cristo se presenta aquí como un abogado que intercede por los creyentes. Apocalipsis 3:6 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase es recurrente en todas las cartas, hermanos, en las cartas a las iglesias, y enfatiza la responsabilidad que tenemos nosotros, todos los creyentes. Tenemos la responsabilidad de oír y no solo de escuchar, hermanos, más bien de escuchar y de hacer, de poner manos a la obra, hermanos, para que no seamos de esos oidores olvidadizos. Aquí nos llama a todos nosotros, a su iglesia, a que presten atención a las advertencias que nos da en cada uno de estos capítulos, hermanos. Es poner atención, es el querer como el hacer en cada uno de nosotros, hermanos, para nosotros ser transformados a la estatura del varón perfecto, con vestiduras de lino fino. Es muy importante, hermanos, guardarlas, es muy importante conservarlas, porque sin esas vestiduras limpias, hermanos, no vamos al cielo, hermanos. Y bueno, hermanos, este verso 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues hemos escuchado, hermanos, hay mucha tarea que hacer y bueno, tenemos que analizar nuestras vidas, hermanos, a qué estamos alimentando, o a nuestros gigantes o al Espíritu Santo. Para conservar nuestras vestiduras es necesario la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, porque solos no podremos, hermanos. Carnalmente no podremos hacerlo. Espiritualmente vamos de nivel en nivel, pero el Espíritu Santo es quien nos toma de la mano y nos ayuda a seguir adelante peleando la buena batalla de la fe, hermanos. Bueno, pues, hermanos, hasta aquí este estudio. Les agradezco por su atención, hermanos, y vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por esta enseñanza, Padre, porque yo he hablado como tú me has dicho, Señor, y yo sé que tu palabra nunca vuelve vacía, mi Señor. Yo te pido, Padre, que esta enseñanza, Señor, haya entrado en los corazones de mis hermanos y puedan darse cuenta que no están solos, que tú has enviado a la Abisaí, que es tu Espíritu Santo, que nos ayudará a pelear con nuestros gigantes, mi Señor. También te doy en esta hora, Padre, las gracias por los diezmos y las ofrendas que mis hermanos se disponen a darte, mi Señor, que llevarán a tu iglesia, Señor Padre. Yo te pido que sean bendecidos sus negocios, que sean bendecidos sus trabajos, Padre, porque para ti no hay siembra pequeña, mi Señor. Para ti hay corazones grandes, mi Señor, que con amor dan sus diezmos y ofrendas, Padre. Te doy las gracias, Padre, por esta hora, por esta palabra, y ayúdanos, Señor, a llevarla por práctica para crecer, mi Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, y los invito a que se sigan conectando todos los miércoles en punto de las 7. También los invito a que asistan a la iglesia, hermanos. Dios les bendice. Buenas tardes. Hasta luego, hermanos.